Primero, más allá de la retórica, yo creo que todo colombiano quiere la llamada paz total, la paz integral. Todos estamos fatigados de estas oleadas por décadas de violencia y queremos liquidar ese conflicto. En segundo lugar, estamos frente a un gobierno legítimo que tiene derecho a buscar innovaciones. Yo digo que doy opiniones, no consejos. El gobierno tiene la legitimidad y además en esto no hay que obrar con arrogancia. Lo que ha significado las experiencias que uno ha tenido en el pasado, pues no necesariamente tienen que ser el camino que guíe al nuevo gobierno. Por lo tanto, mi posición es apoyo, pero también tarjeta amarilla, cuidado, advertencias, porque hay, dijéramos, inquietudes que se desprenden del actual proyecto, de la llamada prórroga de la Ley de Orden Público, pero también del proyecto que vendrá, que es el de sometimiento. Dijéramos, me parece que el lema universal que aplicamos además en La Habana es el de nada está convenido hasta cuando esté todo convenido, por una simple razón, porque de lo contrario el Estado corre el riesgo de dar ventajas y luego a la hora de la verdad, a la hora de la entrega de las armas, la organización puede decir, no, yo ya llegué hasta aquí, me echo al bolsillo lo que gané y ya no sigamos discutiendo. En segundo lugar, de ahí se desprende algo que también genera preocupación. Esos acuerdos parciales obligatorios pueden tener un contenido humanitario. Claro que el derecho humanitario es la aspiración de la humanidad, eso no se discute. Sin embargo, son normas que existen y a veces no se cumplen. Luego, me parece que, por un lado, es como la reiteración del derecho internacional humanitario, pero en la práctica lo que puede ocurrir es, por ejemplo, uno se imagina un alcalde en sitios de altísimo conflicto, absolutamente solitario, abandonado del Estado, y la presión de la comunidad, legítima, bien intencionada, de buscar acuerdos que así solo sean de carácter humanitario, lo que pueden terminar es afectando la labor de la fuerza pública y por lo tanto produciendo un desvertebramiento. Ahora, los acuerdos parciales además tienen otra desventaja y es que establecen como un proceso metastásico. Se arregla de una manera en el Catatumbo y entonces alguien en el Putumayo puede decir, no, pero a mí deme lo mismo, y yo me imagino esa metáfora como de las crispetas que van reventando en toda la sartén. Dijéramos que, en mi opinión, esos son los elementos que pueden ser más determinantes, aun cuando ya desde el punto de vista estratégico me preocupa que ha habido demasiados anuncios sin tener todavía una mesa sobre el tapete, cartas muy definitorias que pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una conversación, pues si uno anuncia desde antes sin condicionalidad, esa es la clave. Estas negociaciones tienen que estar sujetas a condiciones y si uno ofrece desde antes sin contraprestación, pues genera en la otra parte en la mesa la idea de que ya van montándole pierna al gobierno, por decirlo de esa manera. Es muy difícil, es una organización, dijéramos que tiene una organización, valga la redundancia, más federalizada, una estructura de mando más compleja que la que tenían, por ejemplo, las FARC, que sencillamente era un ejército vertical. Y en segundo lugar, una idea de la llamada Convención Nacional, o como quiera decirse, que es la idea de que el ELN no negocia con el Estado negocia con las comunidades y el ELN es como una especie de acompañante o supervisor. Eso le mete una gran complejidad, pero quiero mirar esto positivamente. No va a haber un mejor momento para el ELN para dejar las armas y negociar. ¿Por qué? Porque si su tarea durante varias décadas ha sido atacar a los gobiernos con el argumento de que son títeres del gobierno norteamericano, me parece que este es el momento en que históricamente el ELN puede dar el paso de terminar el conflicto, dijéramos, con una mirada que se base en la presencia de un gobierno de izquierda alternativo. Dijéramos que todos sabemos que el telón de fondo es el narcotráfico, y en particular en relación con estas bandas, el Clan del Golfo, etcétera, y que el gran problema es la ilegalidad misma de la droga, que es la que impulsa ganancias tan exorbitantes que ha mantenido viva esta guerra. Colombia ha tenido éxitos del gran cartel que lo que quería era montar lo que se llamó una narcodemocracia. Dijéramos, eso ya no es un riesgo, pero se retroalimenta
Por lo tanto, no es descabellado decir que aun si el gobierno tiene ciertos éxitos con estas medidas audaces, por ejemplo, el cese del fuego multilateral, que es muy complejo de manejar y de verificar, pero si llega a tener éxito, puede que surjan organizaciones nuevas. Pero yo en esto sí acompaño al gobierno. Me parece que lo que es éticamente recomendable para un gobierno, aún a sabiendas del riesgo de que esto se reproduzca, es intentar bajar la intensidad de estas décadas de sangre que hemos padecido los colombianos. Es una cosa muy interesante porque desde su versión original, la llamada Ley 418, realmente no dice que es solo para negociar políticamente con una guerrilla. No lo dice, pero es lo que ha ocurrido en la práctica y es la noción que tenemos los colombianos, que esas negociaciones son con las guerrillas. Ahora ya explícitamente el gobierno plantea que esas normas pueden cobijar otro tipo de organizaciones, incluso utiliza la palabra estructuras, que a mí me preocupa un poco porque eso puede ser un cheque en blanco para negociar con ya grupos que ni siquiera tienen la organización que exigía la versión original de la ley. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que reflexionar los colombianos si lo que deberíamos es mantener unas ideas para las negociaciones políticas y más bien en el proyecto de sometimiento establecer hasta dónde puede llegar el Estado, en mi opinión siempre en el entendido de que el sometimiento debe ser bajo la justicia ordinaria, con negociaciones con la Fiscalía. Los gobiernos no deben negociar, deben crear el marco, en mi modesta opinión, y sobre la base de no justicia transicional y penas diferenciadas de carácter ordinario.